¿Alguna vez te has encontrado con alguien en necesidad y te has preguntado si deberías ayudar? A veces la vida nos pone delante de elecciones difíciles sobre cómo reaccionar ante el sufrimiento ajeno. Jesús, en una de sus parábolas más poderosas, nos presenta una historia que nos desafía a reflexionar sobre el verdadero significado de la compasión y el amor al prójimo. En la parábola del buen samaritano, Jesús revela la profundidad del amor que trasciende barreras y prejuicios. Esta historia no solo trata de quién ayudó, sino del tipo de ayuda que realmente importa. Vamos a explorar en este estudio y descubrir cómo nos enseña a vivir con más empatía y generosidad. Así que, toma tu Biblia y comencemos esta jornada de aprendizaje y reflexión. Pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise siempre que publiquemos un nuevo video. Vamos a comenzar. La parábola del buen samaritano es una historia contada por Jesús que aparece solo en el Evangelio de Lucas, Lucas 10, 25, 37. Esta parábola enseña sobre el verdadero amor y cuidado hacia el prójimo, destacando la importancia de actuar con compasión. En la historia, Jesús describe a un hombre que viajaba y en el camino es atacado por ladrones que le roban todo y lo dejan gravemente herido al borde del camino. Poco después, un sacerdote y más adelante un levita pasan por el mismo camino. Y ambos, al ver al hombre herido, deciden alejarse y continuar su camino. No ofrecen ayuda e ignoran al hombre en sufrimiento. Entonces, un samaritano, que era de un grupo generalmente despreciado por los judíos, llega al lugar. Al ver al hombre herido se mueve con compasión. El samaritano atiende las heridas del viajero, lo coloca en su propio animal y lo lleva a una posada. Allí, paga 2 denarios al encargado de la posada, asegurando que el hombre reciba cuidados continuos. Además, el samaritano promete cubrir cualquier gasto adicional que pueda surgir hasta su regreso. La parábola del buen samaritano usa una escena bastante familiar para la época de Jesús, un viaje de Jerusalén a Jericó. Este trayecto, de aproximadamente 27 kilómetros, es notoriamente desafiante debido a su pronunciado descenso de aproximadamente 1.200 metros. El camino que conecta estas dos ciudades atraviesa terrenos montañosos e irregulares, haciéndolo peligroso, especialmente en la época de Jesús, cuando los criminales se aprovechaban de las condiciones para esconderse y atacar a los viajeros. En la historia, el hombre que viajaba por este camino es asaltado por ladrones, quienes lo dejan gravemente herido y abandonado al borde del camino. Cuando un sacerdote aparece en la parábola, muchos esperarían que ayudara al herido, dado su papel de liderazgo espiritual. Sin embargo, el sacerdote pasa de largo, optando por evitar al hombre y seguir por el lado opuesto del camino. Aunque la ley de Moisés prohibía tocar un cadáver para evitar la impureza ceremonial, el hombre no estaba muerto y el sacerdote no iba al templo en ese momento. Por lo tanto, su omisión no tenía una justificación válida. El levita, que aparece a continuación, actúa de manera similar. Tanto el sacerdote como el levita fallaron en cumplir uno de los principios más fundamentales de la ley de Dios: el amor y la misericordia hacia los necesitados. Miqueas 6:8. La ley exigía que los israelitas fueran misericordiosos, incluso con extranjeros y enemigos. Éxodo 23:4-5, Levítico 19:34, Duns Reyes 6:8-23. Finalmente, Jesús presenta al samaritano una figura inesperada y para muchos judíos un símbolo de desprecio y hostilidad. En ese contexto, sería raro esperar que un samaritano mostrara compasión, dado que las relaciones entre judíos y samaritanos eran frecuentemente tensas y hostiles. Lucas 9:53. Sin embargo, el samaritano ve al hombre herido, muestra verdadera compasión y lo ayuda. Él atiende las heridas del viajero con aceite y vino, lo coloca en su propio animal, lo lleva a una posada y paga para que continúe recibiendo cuidados, prometiendo además cubrir cualquier gasto adicional. Esta parábola
revela que la verdadera compasión va más allá de las expectativas y los prejuicios. Desafía a todos nosotros a actuar con amor y misericordia independientemente de las diferencias y barreras que podamos tener. Jesús contó la parábola del buen samaritano en respuesta a una pregunta hecha por un experto en la ley, un especialista en las escrituras del Antiguo Testamento. Este hombre, en lugar de buscar sinceramente una respuesta, estaba tratando de poner a prueba a Jesús. Le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús respondió con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Lucas 10:26. Con esto, él estaba señalando los principios básicos de las Escrituras, indicando que no estaba trayendo una nueva doctrina, sino confirmando las enseñanzas existentes. El experto en la ley citó correctamente Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, resumiendo el mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Jesús confirmó que la respuesta era correcta y dijo que, si el experto en la ley cumplía estos mandamientos, obtendría la vida eterna. Esta respuesta se alinea con la enseñanza bíblica de que la ley es santa y que la obediencia a ella conduce a la vida eterna. Romanos 7:12, Gálatas 3:12. Sin embargo, el experto en la ley, en lugar de reconocer su propia incapacidad para cumplir perfectamente la ley y buscar misericordia, intentó justificarse. Hizo otra pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Lucas 10:29. Con esto, sugería que tal vez no entendía claramente lo que significaba amar al prójimo. Fue a partir de esta pregunta que Jesús introdujo la parábola del buen samaritano, para ilustrar y expandir el concepto de prójimo y mostrar la verdadera esencia del amor al prójimo. En la parábola del buen samaritano, Jesús presenta a 5 personajes principales, excluyendo a los ladrones, el hombre que fue asaltado, el sacerdote, el levita, el samaritano y el dueño de la posada. Entre estos, el buen samaritano es la figura principal y más destacada. El hombre que fue atacado por los ladrones es descrito de manera anónima. No sabemos nada sobre él, ni su profesión, condición social, nacionalidad o el motivo de su viaje. Solo sabemos que fue dejado gravemente herido en el camino por los ladrones. El sacerdote y el levita que pasaron por el lugar probablemente estaban regresando a sus casas en Jericó. En la época de Jesús, muchos sacerdotes y levitas vivían en Jericó y solían viajar a Jerusalén para cumplir con sus funciones religiosas en el templo. Los sacerdotes eran responsables de los rituales de adoración y servían como intermediarios entre Dios y el pueblo. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en sus tareas. El samaritano, por otro lado, es retratado como el personaje que realmente hizo la diferencia. Desde la perspectiva de los judíos, esto era inesperado, ya que había una gran animosidad entre judíos y samaritanos. La hostilidad entre estos dos grupos se remontaba a tiempos antiguos. Los judíos veían a los samaritanos como un pueblo mezclado y de prácticas religiosas diferentes, ya que los samaritanos tenían su propio templo en el monte Gerizim y seguían solo el Pentateuco. Históricamente incluso hubo episodios de hostilidad, como cuando los samaritanos profanaron áreas del templo para sabotear la Pascua judía. En las sinagogas, los samaritanos eran frecuentemente maldecidos y excluidos de las oraciones por parte de los judíos. Frente a este escenario de tensión y división, la actitud del samaritano en la parábola, al ayudar al hombre herido con compasión y generosidad, es aún más notable e impactante. La parábola del buen samaritano, aunque es una historia profunda y llena de significado, ha sido interpretada de maneras bastante variadas a lo largo de los siglos. Algunas de estas interpretaciones, especialmente las más alegóricas, pueden desviar el enfoque del verdadero propósito de la parábola. Una de las interpretaciones más antiguas, atribuida a Orígenes o replicada por él, ve al hombre que desciende de Jerusalén a Jericó
como una representación de Adán. Según esta visión, Jerusalén sería el paraíso y Jericó el mundo. Los ladrones serían fuerzas malignas que simbolizan la caída del hombre. El sacerdote y el levita representarían la ley y los profetas, que según esta interpretación no pueden salvar al hombre. El buen samaritano entonces sería una figura de Jesús que cuida de las heridas del hombre con vino y aceite, y el aceite simbolizando consuelo y el vino, la sangre de Jesús derramada en la cruz. Otros elementos de esta interpretación alegórica incluyen el animal que lleva al hombre como un símbolo del Evangelio o del cuerpo de Cristo. La posada sería la iglesia y el dueño de la posada, el pastor. Las dos monedas dejadas por el samaritano serían vistas como una representación de los sacramentos de la cena y del bautismo, y la promesa del samaritano de regresar se compararía con la promesa de la segunda venida de Cristo. Aunque muchos líderes cristianos antiguos apoyaron estas interpretaciones alegóricas, en realidad pueden desviar la atención del propósito original de la parábola. La esencia de la historia es sobre cómo debemos actuar con compasión y amor hacia el prójimo, independientemente de su origen o condición. Estas interpretaciones más elaboradas, aunque pueden reflejar la historia de la redención, a menudo ignoran el contexto real de la parábola y el mensaje directo que Jesús quería transmitir. Pero el verdadero significado de la parábola del buen samaritano queda evidente cuando consideramos la pregunta que la motivó: ¿quién es mi prójimo? Lucas 10:29. Jesús responde que el prójimo es cualquier persona que esté en necesidad, independientemente de quién sea. En la práctica, el prójimo a menudo no forma parte de nuestro círculo cercano de amigos o familiares. Puede ser un desconocido, alguien fuera de nuestro interés inmediato, o incluso alguien que pueda ser considerado un enemigo, como en el caso entre el samaritano y el judío. La lección de la parábola es sobre la manera en que debemos posicionarnos. La pregunta no debe ser ¿quién es mi prójimo?, sino ¿estoy siendo un buen prójimo para aquellos que necesitan a mi alrededor? Jesús cierra la parábola pidiendo al experto en la ley que identifique quién fue el verdadero prójimo del hombre herido. El estudioso reconoce que fue el samaritano, el único que demostró compasión. Y Jesús entonces dice: «Ve y haz lo mismo». Lucas 10:37. Recordando que la primera pregunta del estudioso era sobre cómo obtener la vida eterna. Con esta parábola, Jesús destaca que seguir la ley de Dios, que se resume en amar a Dios y al prójimo, es una señal de quién está en el camino hacia la vida eterna. Es importante notar que Jesús no está diciendo que las buenas acciones y el cumplimiento de la ley garantizan la salvación. Lo que Él enseña es que aquellos que son salvos vivirán de acuerdo con buenas obras y guardarán los mandamientos de Dios en gratitud. En otras palabras, la parábola del buen samaritano refleja el consejo de Santiago: sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Santiago 1:22. La parábola del buen samaritano nos recuerda que el amor verdadero no es solo un sentimiento o palabras, se manifiesta a través de nuestras acciones. El samaritano no vio a un enemigo en dificultad, sino a un ser humano necesitado de ayuda. Actuó con un profundo sentimiento de compasión, ofreciendo ayuda sin dudar. Así, estamos llamados a vivir el amor de manera práctica y genuina. Debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, dedicando tiempo, atención y recursos para ayudar a quienes están a nuestro alrededor. Es a través de ese amor activo y generoso que seguimos el verdadero mensaje de Jesús. Reflexiona sobre cómo puedes ser un buen samaritano en tu vida cotidiana. ¿Cómo puedes expresar ese amor y compasión en tus acciones diarias? Si te ha gustado este video y quieres más reflexiones y enseñanzas inspiradoras, suscríbete a nuestro canal y sigue nuestro contenido. Juntos podemos aprender y crecer en la práctica del amor verdadero. Hasta el próximo video.